En un pequeño pueblo, al final de un duro invierno, un chico negro de 18 años, huérfano, monta la vieja bicicleta de su difunta madre y lucha por sobrevivir haciendo repartos y cualquier cosa que sea necesaria para tener un lugar donde dormir cada noche, mientras se apresura para completar su último reparto del día. Se tropieza con una anciana sola y, perdida en una parada de autobús, ayudarla significa perder la entrega y posiblemente perder su único refugio, pero no lo duda, y la lleva en bicicleta hasta su casa. Lo que no sabe es que ella es multimillonaria y lo que sucederá a continuación cambiará su vida para siempre. El viento había empezado a soplar, más frío esa noche, de ese tipo que te pellizca las orejas y se desliza silenciosamente por nuca, aunque llevaras el abrigo bien abrochado en las afueras de una pacífica ciudad a principios de invierno, donde el sol se ponía temprano tras los árboles deshojados y las farolas parpadeaban con un latido lento. La vieja parada de autobús estaba abandonada al final de una acera agrietada. La gente pasaba como siempre, algunos con bolsas de la compra, tirando de sus muñecas, algunos con la mirada fijada en sus teléfonos, otros simplemente apresurándose por llegar a casa antes de que la oscuridad se instalara por completo, pero ninguno de ellos la miraba. La anciana estaba sola, envuelta en un abrigo de lana beige que había visto mejores, décadas, con el cabello plateado asomando por una cabeza que alguna vez fue blanca y sus pequeñas manos, agarrando un bolso de cuero raído mientras se giraba para mirar cada coche que pasaba con la esperanza de que fuera el que estaba esperando. Su boca se movía, murmurando algo sobre la línea 12, sobre una calle que no encajaba con nada de lo que había por allí, y cada pocos momentos daba un paso hacia la acera, para volver arrastrando los pies, mientras la confusión nublaba su rostro. No muy lejos de ella, un joven llamado Andre se había detenido para beber de una botella de agua de metal abollada. Apenas tenía 18 años, con un cuerpo delgado por el tiempo y el hambre, vestía una chaqueta con capucha descolorida por demasiados inviernos y un par de zapatos que se mantenían unidos más, por costumbre que, por su fabricación, su vieja bicicleta estaba apoyada contra el banco detrás de él, con cadenas oxidadas, pedales chirriantes y un estante trasero desvencijado, que parecía que se iba a caer si se le daba un golpe demasiado fuerte. Había pertenecido a su madre y tras su muerte se convirtió en su único medio de trabajo, recorriendo la ciudad para entregar pequeños paquetes, comestibles, medicinas, cualquier cosa que la gente necesitara. El sueldo apenas le alcanzaba para vivir, pero André trabajaba con una silenciosa urgencia. Esa tarde tenía una última entrega que hacer antes de que el reloj marcara 8, un último recado, y si lo completaba, tendría justo lo necesario para pagar el alquiler de la semana, si no el casero le había dejado. Claro que la llave ya no encajaría en la cerradura por la mañana. Andrew apretó la correa de la bolsa de reparto que cruzaba su pecho, listo para salir, cuando sus ojos captaron el movimiento de la anciana cerca de la parada. Algo en su quietud le llamó la atención. No parecía alguien que estuviera esperando, sino alguien perdido. Ella se volvió de nuevo. Miró a su alrededor y luego miró sus propios
pies, como si incluso ellos se hubieran vuelto. Desconocidos, murmuró algo. Dio medio paso adelante y se detuvo. Andre vaciló el peso del reloj. Latía más fuerte en su pecho los minutos. Importaban ahora, y la diferencia entre estar caliente y estar en la calle era una sola entrega. Pero entonces el viento cambió y llevó su voz hasta él, débil, temblorosa, pero inconfundiblemente asustada. Willow Lane, o tal vez era Garden, era el autobús 12. Sus palabras se tambalearon como hojas sueltas y nadie más pareció oírla sin darse cuenta de por qué. Andrés se acercó empujando su bicicleta. A su lado. Disculpe, señora, dijo, suavemente sin querer asustarla. ¿Está bien? Ella parpadeó, insegura, como alguien que mira un recuerdo lejano. Estaba tratando de llegar a casa, dijo con voz ligera y errante, pero creo que perdí el autobús, o tal vez él me perdió. Su risa fue pequeña y frágil, como vidrio a punto de romperse. Andre asintió lentamente. ¿Dónde vive? Quizá pueda ayudarla a llegar. Ella miró su bolso y rebuscó en él sin rumbo fijo. Salió un pañuelo, un pintalabios sin tapa, monedas, botones y un billete de autobús de hacía 2 días, pero ninguna dirección. Elección. Corazón de Andrés se encogió un poco, pero entonces algo le llamó la atención. Una delicada cadena de plata. Alrededor de su cuello y al final un pequeño colgante ovalado que descansaba contra su abrigo. Se inclinó hacia ella y entrecerró los ojos. Allí, grabadas en elegante letra cursiva en la parte posterior. Del colgante estaban las palabras Evelyn Rose, 48 Oak Hill Drive, North Side. Se le cortó la respiración. Oak Hill. Conocía la zona a las afueras de la ciudad, a casi 2 horas en bicicleta, la mayor parte cuesta arriba. Por un momento, Andre pensó en el reloj otra vez. Perdería la entrega, perdería su habitación, dormiría en el frío esa noche, pero al mirar a los ojos de Evelyn, suaves y nublados por la edad, y ver la confianza infantil que comenzaba a formarse simplemente porque se había detenido a preguntar, supo que no podía irse. Algunas decisiones pesan más que otras, aunque no tengan. Sentido sobre el papel, esbozó una sonrisa forzada. Es un poco lejos, pero creo que podemos hacerlo, dijo amablemente mientras la ayudaba a subir al portaequipajes trasero. De su bicicleta ataba su bufanda de repuesto alrededor del asiento y le envolvía los hombros con su chaqueta. Agárrate fuerte. Vale, iremos despacio. Ella se rió aturdida, pero agradecida, y dijo, me recuerdas a alguien. A mi nieto solía llevar unos zapatos como esos, siempre rayados, siempre. Orgulloso. André no la corrigió, solo asintió y comenzó a pedalear lentamente al principio, luego con más firmeza a medida que dejaban atrás las luces de la ciudad. El cielo se volvió lavanda, luego gris y luego aún más oscuro. La carretera se inclinaba, se curvaba y se extendía, sin fin, pero Andre siguió adelante, cada giro del pedal resonando con un sentido de determinación detrás de él. Evelyn tarareaba una melodía, a veces dejándola, a veces haciendo una pausa para preguntar dónde estaban y olvidando la respuesta minutos después. Él respondía cada vez como si fuera nueva.
Estamos más cerca. No te preocupes, justo por la siguiente colina. El viento se hizo más fuerte y las farolas más escasas, pero él mantuvo la vista al frente. Pasaron por campos, dormidos bajo la escarcha, cruzaron puentes iluminados, solo por la luz de la luna, y se detuvieron una vez para que Evelyn recuperara el aliento. Le compró una taza de té caliente en una gasolinera de carretera, con el último dólar que le quedaba en el bolsillo, y ella insistió en que él diera el primer sorbo. Lo necesitas más, le dijo, con una ternura severa que le recordó a su madre cuando la puerta de 48, Oak Hill, finalmente apareció encalada, con pintura desconchada y hiedra enredada, alrededor de los barrotes de hierro. Eran casi las 9:30 de la noche. A André le dolían las piernas y tenía las manos entumecidas, pero exhaló aliviado. Llamó. Una vez, luego otra, y unos instantes después un anciano en bata abrió la puerta y su expresión pasó del pánico a la incredulidad cuando vio a la mujer detrás de André. Señorita Eland, Dios mío, ¿dónde ha estado? Hemos estado llamando a los hospitales. Evelyn miró a su alrededor y se parpadeó de nuevo. Salí a dar un paseo o un paseo, supongo. Sonrió a André. Elección. Hombre, le dio las gracias efusivamente con la voz, temblando. Por favor, entre a calentarse y coma algo. Déjenos llevarlo de vuelta. Pero André sacudió la cabeza, cansado pero contento. No hace falta, tengo que volver antes de que haga más frío. Garabateó su número en un recibo roto y se lo entregó por si alguna vez necesitaban ayuda. Con eso volvió a subirse a la moto y se adentró en la oscuridad, sin saber que su habitación estaría cerrada con llave y que su cama habría sido sustituida por él. Suelo de un trastero, pero tampoco sabía que algo mucho más significativo había. Acababa de comenzar. Cuando André llegó de nuevo al límite de la ciudad, las farolas se habían esparcido y el calor del té de la gasolinera. Hacía tiempo que se había desvanecido de sus manos. Tenía los nudillos rígidos y cada bache de la carretera le sacudía a través del manillar y le llegaba hasta los huesos, pero no se quejó. El viaje de vuelta fue más tranquilo, más solitario de alguna manera, sin la voz suave detrás de él, ni el pequeño peso familiar de alguien que confiaba en él para seguir pedaleando. El viento había arreciado, para entonces, silbando entre los árboles desnudos y trayendo consigo la primera sensación del frío invierno, el humo de la leña y algo amargo que siempre parecía flotar en el aire después de las 9. André recorrió la última manzana hasta su pensión, una estrecha casa de 2 pisos con pintura descascarillada y una luz en el porche que nunca funcionaba. Aparcó la bicicleta en silencio, subió los escalones y buscó en su bolsillo la llave, pero no la encontró. Al principio pensó que simplemente había metido la mano en el bolsillo equivocado, pero después de revisar cada rincón, cada bolsillo y cada costura de su chaqueta y sus vaqueros, se hizo dolorosa la certeza de que la llave había desaparecido. Llamó suavemente a la puerta con la esperanza de que el casero aún estuviera despierto, pero no. Se encendió ninguna luz. Volvió a llamar esta vez, más fuerte, pero no hubo respuesta. Cuando probó el pomos de la puerta, no se movió. Entonces, como para confirmar lo inevitable, miró hacia abajo y vio el pequeño bulto con todas sus
pertenencias, una camiseta de repuesto, una toalla y un cargador de teléfono roto metidos en una bolsa de plástico de la compra y junto a la puerta, como si fuera el correo de ayer, había una nota pegada con cinta adhesiva en la puerta con 3 palabras, escritas con rotulador negro grueso, guión, pasado, cierra las cerraduras. Se le hizo un nudo en la garganta y se quedó allí de pie durante un largo minuto, con la bicicleta a su lado, sin saber si maldecir o llorar. No hizo ninguna de las dos cosas. En lugar de eso, André se dio la vuelta hacia el centro de la ciudad. Le dolían las piernas por el viaje de ida y vuelta a Oak Hill, pero no las dejó descansar. Pedaleó lentamente, sabiendo que no le quedaba ningún sitio a donde ir, pero necesitaba moverse, de todos modos, porque el frío se le estaba metiendo en el pecho y la quietud solo lo empeoraría. Era casi medianoche cuando pasó por el callejón trasero del Johnson's Market, una pequeña tienda de barrio donde a veces ayudaba. Reponer los estantes a cambio de pan del día anterior y unos pocos dólares de vez en cuando. El propietario, el señor Johnson, era amable como suelen ser los hombres mayores con los niños que ven, luchando sin pedir ayuda, brusco, pero nunca cruel. André aparcó la bicicleta. Detrás del contenedor de basura llamó una vez a la puerta lateral y esperó. Una luz parpadeó en el interior y unos segundos más tarde la puerta se abrió con un chirrido y allí estaba el señor Johnson, vestido con una pesada bata y sosteniendo una taza humeante con algo fuerte. Echó un vistazo a André, que temblaba y tenía los ojos hundidos, y suspiró por la nariz. «No has pagado el alquiler, ¿eh?» André negó con la cabeza. El señor Johnson miró al cielo, como si esperara que alguna autoridad superior interviniera, y luego dio un paso a un lado. «Bueno, el trastero está seco y hay un catre en la esquina. No toques las cajas de vino y no te mueras de frío en mi casa». André asintió, murmuró «Gracias» y entró en el trastero, que olía a cartón y cítricos, y el único calor provenía de un viejo radiador que gemía como si tuviera rencor. André no le importó, se echó la manta de la cama sobre los hombros y se dejó caer sobre el fino colchón con las extremidades pesadas y el pecho dolorido, pero con el corazón extrañamente tranquilo por primera vez en semanas. No tenía miedo de cerrar los ojos. Algo en el viaje, en la mano de Evelyn, sobre su hombro y en su risa en la oscuridad había hecho que el mundo pareciera un poco menos irregular. Se quedó dormido, sin pensar en la puerta cerrada detrás de él, sino en el colgante de plata, el suave zumbido de las ruedas girando sobre la grava y una voz que había dicho: «Me recuerdas a alguien a quien quiero». Afuera, el viento aullaba contra las paredes de la tienda, pero dentro André dormía profundamente, sin saber que a kilómetros de distancia una mujer estaba sentada en la ventana de su cocina, ahora completamente despierta. En su regazo estaba el mismo abrigo que había llevado aquella noche y en su mano tenía un recibo roto con un número de teléfono, escrito con tinta azul irregular. Evelyn Rose, ya no perdida en la niebla, miraba el papel y susurraba su nombre como una plegaria, la primera palabra cálida que había pronunciado en la casa silenciosa en años. La mañana llegó con un silencio pálido y vacilante, como si el cielo mismo no supiera si despertar. Una suave luz gris se deslizó
por la trastienda del mercado de Johnson, filtrándose a través de la pequeña ventana cubierta de polvo helado y posándose sobre la silenciosa figura de Andre aún acurrucado bajo la fina manta. El frío se aferraba a las paredes, se colaba por las grietas del viejo. Marco y envolvía los huesos de Andre. Huesos, pero él no se movió. Todavía no. Su cuerpo le dolía de esa forma particular que sigue a una larga noche en un catre duro, pero más profunda aún era la pesadez que vivía en su pecho, del tipo que no proviene del esfuerzo físico, sino de demasiados. Días balanceando la supervivencia en un hilo desgastado. Cuando finalmente se levantó, fue sin quejarse. Dobló la manta con cuidado, la colocó contra la pared y se dirigió en silencio hacia la parte delantera de la tienda. Las suelas de goma de sus zapatos no hacían ruido sobre el suelo de linóleo. Elección. Señor Johnson ya estaba allí, como siempre, abriendo con la rutina estoica de un hombre que hacía mucho que había aprendido que la constancia era una forma de fe. Gruñó al ver a Andre y luego le ofreció un plátano y una taza de café medio caliente. Hacia él, sin decir nada, solo un gesto de reconocimiento, de esos que significan más que una conversación. Andre cogió el plátano. Con un gracias en voz baja, lo peló lentamente y se quedó junto a la ventana observando cómo la ciudad respiraba y se ponía en movimiento. El vapor se elevaba de los capós de los coches aparcados. Los niños arrastraban los pies por las aceras agarrando sus mochilas y en algún lugar a lo lejos un perro ladró una vez y luego. Era un día más, otra mañana que parecía igual que todas las anteriores, hasta que se detuvo el coche negro. Era el tipo de coche que no encajaba en esas calles, demasiado pulido, demasiado silencioso, deslizándose por la acera como si respondiera a una llamada. El hombre que salió era alto y delgado, con un abrigo demasiado elegante para un pueblo como este, sus zapatos impecables, su postura deliberada. Miró un trozo de papel que tenía en la mano y luego miró directamente a través del escaparate de la tienda, fijando la mirada en Andre, como si siempre hubiera sabido dónde encontrarlo cuando sonó el timbre de la puerta y el hombre entró en la habitación. Esta pareció encogerse a su alrededor. Disculpe, dijo con voz suave pero con un peso. Busco a alguien llamado André. André se volvió de la ventana, paralizado por un instante. «¿Soy yo?», dijo con cautela. La expresión del hombre se suavizó con alivio. «Me envía la señorita Evelyn Rose», dijo. «Me pidió que lo encontrara. Lo recuerda todo y quiere darle las gracias». Insistió. El señor Johnson se detuvo a mitad de un sorbo de café, pero no dijo nada. André miró al hombre y luego bajó la vista al recibo que tenía en la mano, escrito con su propia letra, el número que había marcado antes de salir hacia la oscuridad. No había sido más que un salvavidas. Nunca esperó que se utilizara. Charles, al presentarse, mantuvo la puerta abierta e indicó el coche. «Ella está esperando, si está dispuesto». André dudó. Algo titilaba detrás de sus ojos. La idea de volver a esa casa, de entrar en un mundo que no le pertenecía, le hacía sentir como si estuviera descalzo al borde de un suelo de baile pulido. Él solo era un repartidor sin un lugar donde dormir, sin familia, sin meta. Había hecho lo correcto, eso era todo. Solo
Quería asegurarme de que llegara a casa sana y salva, dijo en voz baja pero firme. Eso es todo. Charles lo miró por un momento, sin ofenderse ni insistir. Y lo hiciste, respondió, pero ella cree que le diste más que indicaciones. Dijo que le devolviste el sentido de ella misma y que le gustaría mucho decírtelo en persona. André miró al señor Johnson, que se encogió de hombros con la misma indiferencia con la que solía enmascarar su preocupación. Vete, dijo. Tu sé estará aquí, sí, lo necesitas. Con un suspiro que le pareció demasiado grande para su pecho, André asintió y siguió a Charles por el camino hacia Oak Hill. A la luz del día, los árboles, que se alzaban como sombras la noche anterior, ahora se erigían altos e inmóviles, como centinelas de algún sendero secreto del bosque. Las curvas parecían más cortas, las colinas menos empinadas, pero André aún recordaba cada una de ellas, cada piedra y cada pendiente grabados en la memoria de sus piernas. Cuando llegaron a la gran Casa Blanca, ya no parecía un monumento, sino un recuerdo, familiar suavizado por el paso del tiempo. Charles lo condujo por la entrada lateral a una habitación llena de sol, libros antiguos y una tranquila calidez. Allí, sentada junto a la ventana, estaba Evelyn, no la mujer aturdida y errante de la noche anterior, sino alguien completamente diferente. Sus ojos eran agudos, su cabello estaba cuidadosamente recogido, y cuando vio a André, una sonrisa se dibujó en su rostro como un duelo sobre las montañas. Tú, Zrenia, con la voz temblando lo justo para mostrar su sinceridad. Tú me trajiste a casa. Le cogió las manos con suavidad, pero con insistencia. Lo recuerdo todo, cada calle, cada palabra. No me trataste como a una extraña, me hiciste sentir segura. André inclinó la cabeza, sin saber qué decir, sintiendo que los elogios eran demasiado grandes para el simple gesto que había. Swing, pero Evelyn no había terminado. Se inclinó hacia adelante, con los ojos buscando los de él. No conozco tu historia, dijo, pero me gustaría saberla, y si no tienes un lugar a donde ir, sería un honor para mí ofrecerte uno. Aquí, no solo por esta noche, sino por más tiempo, sí. Me lo permites. Esta casa tiene demasiadas habitaciones y no suficiente bondad. Tú, cambiar eso. André parpadeó la oferta. Lo tomó completamente por sorpresa. Era generoso, más que generoso. Y sin embargo, algo en él se resistía. Dio un paso atrás con voz baja pero firme. Es muy amable de tu parte, pero no. Hice esto para obtener nada. Solo quería que estuvieras a salvo, eso es todo. Los ojos de Evelyn no vacilaron y el tono suave con el que dijo, suavidad es precisamente por lo que quiero que te quedes. Él no respondió de inmediato. El silencio entre ellos se prolongó suave pero incierto, lleno de un sentimiento que ninguno de los dos podía definir con exactitud, y aunque André volvería al mercado, esa noche volvería a dormir en el almacén y se despertaría con el mismo frío. Algo había cambiado, había sido visto, no por lo que le faltaba, sino por lo que Zrenia, la luz tranquila y constante de alguien que aparecía incluso cuando nadie lo miraba, y lejos de aquella habitación soleada, Evelyn se sentó con el corazón menos solo, preparándose ya para el día siguiente, cuando volvería a ofrecerle, no por caridad, sino
por reconocimiento, porque a veces la familia no es con quien nacemos, sino con quien elegimos. Caminar a casa en la oscuridad, llegara con un cielo más suave, rosado, por tenues rayos de un pálido oro que se asomaban tímidamente a través de la cortina descolorida, de nubes como si el sol mismo dudara en irrumpir en la quietud de la día dentro de la trastienda del mercado de Johnson. Andrés se había levantado temprano, como siempre, barriendo el suelo y organizando las cajas, en pilas ordenadas y silenciosas, con la mente demasiado llena por la visita de Evelyn el día anterior como, para concentrarse en el ritmo del trabajo, había repasado sus palabras durante toda la noche, una y otra vez, cada sílaba resonando, como la última nota de un himno que se negaba a desvanecerse. Su presencia no había inundado la habitación, sino que la había calentado, y sin embargo, Andre no sabía qué hacer. Con un regalo así, nunca había recibido nada que le hubieran ofrecido tan libremente, con tanta ternura, y, desde luego, no de alguien que lo miraba, sin juzgarlo, solo con esperanza. Mientras dejaba una caja de melocotones enlatados, sonó el timbre de la puerta, no con él, ruido impaciente habitual de un cliente habitual, sino con un suave y mesurado tintineo que le resultó familiar. Levantó la vista de detrás del mostrador y allí estaba ella de nuevo, Evelyn. Rose, esta vez sin chofer, sin abrigo de grandeza, solo con un chal de lana cuidadosamente, envolviéndole los hombros y un pequeño bolso de cuero metido en el hueco del brazo. Su expresión era amable, sus ojos ya buscaban en la habitación como si supieran exactamente dónde estaría André. Este se enderezó instintivamente, limpiándose inconscientemente las manos en los vaqueros, mientras daba un paso adelante. Ella sonrió y caminó hacia él, no con la autoridad de alguien acostumbrado a dominar el espacio, sino con la gentileza de alguien que había decidido compartirlo. Espero que no. ¿Te importe que haya vuelto? Dijo en voz baja con una voz más cálida que la luz de la mañana. He estado pensando en ti toda la noche. Hizo una pausa y añadió, supongo que suena raro, pero lo digo con cariño. Andre asintió, sin fiarse todavía de su voz. Ella miró alrededor de la tienda y luego se inclinó un poco más, como si lo que iba a decir solo perteneciera al aire. Entre ellos, he vivido en esa gran casa durante mucho tiempo, comenzó, y nunca la había sentido tan tranquila como esta mañana, ni siquiera después de que falleciera mi marido, ni siquiera después de que... Nieto, se interrumpió y luego respiró hondo. Me recuerdas a él, ¿sabes? Su amabilidad, sus ojos, la forma en que siempre escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando me ayudaste aquella noche sin preguntar, sin esperar nada, algo despertó en mí, algo que había estado durmiendo durante años. Así bajó la mirada y las puntas de sus dedos se curvaron ligeramente contra él. Borde de la encimera, Evelyn metió la mano en su bolso y sacó un trozo de papel doblado, escrito a mano con líneas de tinta ligeramente temblorosas. Sobre un papel grueso. Esto no es un contrato, dijo. No es un trato ni un acuerdo. Es simplemente una invitación. Tengo una casa con demasiadas habitaciones y muy pocas razones para mantenerla cerrada. Me gustaría que te quedaras hasta que encuentres tu lugar,
sin ataduras, solo apoyo. Handry abrió la nota lentamente. Era una oferta para quedarse en la finca, con una modesta asignación mensual y debajo, en letra más suave, una promesa. Encontraremos la manera de que vuelvas a la escuela si todavía lo deseas. No habló durante mucho tiempo. El mundo fuera de la ventana se movía como si estuviera sumergido en melaza. Los coches pasaban lentamente, las hojas se movían con la brisa y la ciudad seguía, con su rutina diaria, ajena a que dentro de aquella pequeña tienda algo importante estaba, cambiando silenciosamente. Finalmente, André levantó la vista y se encontró con la mirada de ella, no con miedo, sino con algo más firme. Me gustaría, dijo, me gustaría venir. Y así lo hizo aquella tarde. Charles pasó con el coche, no por cortesía, sino porque Evelyn insistió en que André no volviera a subir la larga cuesta en aquella bicicleta chirriante. Metió sus pocas pertenencias en una mochila, se despidió del señor Johnson, que solo asintió con la cabeza y le entregó una bolsa de papel con sándwiches y un... Ya era hora, murmurado, y luego se subió al asiento trasero de un vehículo que olía ligeramente a pino y a posibilidades. La vida en la finca no era extravagante, era tranquila. A André le dieron una habitación soleada con vistas al jardín y un horario que le permitía descansar y leer. En menos de un mes volvió al colegio, gracias a una beca que Evelyn creó discretamente en su nombre. Ella nunca hizo alarde de su historia, nunca lo trató como un proyecto personal, sino que lo acogió en el ritmo de sus días. Paseos matutinos por el invernadero, largas conversaciones tomando el té y fines de semana llenos de ideas sobre lo que podían hacer con el tiempo y los recursos que ahora compartían. Juntos crearon algo con lo que Evelyn había soñado, pero que nunca había construido sola. Una pequeña fundación financiada con su patrimonio y llamada Willow Light Fund en honor a la calle que no recordaba y a la bondad que nunca olvidaría. Su misión era sencilla: apoyar a jóvenes con potencial pero sin un camino que les llevara a refugiar a personas mayores que se habían caído por las grietas y recordar a cualquiera que quisiera escuchar que la dignidad y el cuidado no eran lujos, sino derechos innatos. Ayudó a diseñar los primeros programas, se reunió con consejeros, trabajó a tiempo parcial en el centro comunitario que la fundación renovó y de vez en cuando todavía iba. Su vieja bicicleta al pueblo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque le recordaba dónde había empezado y en qué podía convertirse un pequeño acto de bondad cuando se ofrecía sin esperar nada a cambio. Y cada vez que pasaba por la vieja parada de autobús donde todo había comenzado, reducía un poco la velocidad, inclinaba la cabeza hacia el cielo y sonreía porque a veces no encuentras tu hogar, sino que Él te encuentra a ti. Y a veces todo lo hace para cambiar el rumbo de una vida es estar dispuesto a parar para ver a alguien con claridad y conducir un poco más lejos de lo que habías planeado. Únete a nosotros para compartir historias significativas pulsando los botones me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar el día con profundas lecciones y una sincera empatía.